Bueno, hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Y la verdad es que hoy voy a hacer un vídeo un poquito, pues quizás diferente del resto de los canales que conozco en YouTube. Y la verdad es que hay una cosa que a mí me gustaría poder explicar aquí en este vídeo, porque veo muchísimos vídeos hablando de cómo es la carga del coche. Y la verdad es que lo más interesante de la carga del coche no es cuando tú lo pones a cargar, sino todo el proceso que está detrás, entender más o menos las tecnologías que tenemos para hacer la carga. Mucha gente estamos acostumbrados a ver como por ejemplo telefonía móvil, pues vienen con supercargadores de supercarga rápida, incluso que te cargan al 80% del teléfono móvil en 15 minutos y nos parece bestial. Y creo que si miramos un poquito lo que serían las baterías de un coche eléctrico y pensar que en media hora con carga rápida puedes tener el coche también al 80%, pues estamos hablando de una tecnología bastante más avanzada o más desarrollada que lo que vemos en los teléfonos móviles. Sobre todo porque tenéis que mirar la fuerza o la potencia con la que se carga y lo que se exige en teoría de un coche eléctrico. Así que lo que voy a hacer ahora es una pequeña presentación explicando a un nivel muy bajo, por así decirlo, para entender qué es lo que tenemos en el mercado, sobre todo en el mercado europeo, aunque vamos a mirar también un poquito el resto, y para intentar entender cómo funcionan pues las cargas en los coches a un nivel pues un poquito más intenso, por así decirlo, pero no muy específico, no muy profesional. El mensaje no es que sea un vídeo que no se entienda y que sea para gente que trabaja en ingeniería o en la rama de la electricidad y la carga, sino que sea una cosa lo más sencilla posible para intentar entender cómo funcionan estas cositas. Bueno, como veis, tengo aquí una presentación que acabo de hacer hace un par de minutos. Vamos a intentar explicar cómo funcionan las cargas en los coches eléctricos. Y como veis, carga aclarada, versión relato no técnico. Y aquí tenemos pues los wallbox, lo que serían los puertos para cargar nuestro coche, que es la mayoría de la gente lo tiene en casa, y que son pues dispositivos de carga lenta, y lo digo extra porque aquí también tenemos los enchufes como pueden estar en el Tesla o en el Golf, que serían el combo CSS que tenemos aquí en estos puertos. El diagrama de circuito eléctrico lo tengo aquí en alemán, pero vamos que no pasa nada. Aquí tenéis, voy a poneros lo que representa cada uno. Vamos a explicar un poquito lo que vemos aquí. Y como veis tenemos dos pines de control que funcionan, pues este y este van juntos y que volverían por la toma de tierra a tener estos dos. Bueno, estos son unos controles que tiene el coche para saber cuál es el máximo de carga que podemos utilizar. Naturalmente, la tierra es el control del grosor del cable. Los cables en milímetros cuadrados, según lo grande que sean, van a tener una resistencia mayor o menor. Mayor, entre que más pequeño es el cable. Y estas resistencias, pues saben si este cable es de 2 metros, de 3 metros, de 5 metros. Y van a saber también cuál es pues el grosor del cable. No solamente la distancia del cable, sino también porque está normativo, es una norma, entonces se sabe los cables que tienen que ser. Además, esto es una prueba de control de que el coche está conectado y aquí tenemos un diodo de corriente para que la corriente, el plus que está aquí puesto, más menos, como veis aquí con la tierra, el más va a ir siempre en la dirección donde está el diodo hacia allá. Y como veis, aquí tengo pues explicativo, pues que aquí tenemos el box, lo que sea el AD box, el wall box, aquí tenemos el cable normativo de máxima 32 amperios, os hay de 64, pero normalmente estas estaciones están hechas para 32, las que podemos enchufar nosotros a la mano. Los que tienen mayor amperaje de 32 amperios normalmente no se van a encontrar en casi ningún sitio y son wallbox que están ya puestos en la pared y tienen el cable en la mano, como puede ser por ejemplo en los supercargadores de Tesla. Como veis, los contactos de control para ver si el cable está enchufado o no con el coche se hacen a través de la toma de tierra y por eso es por lo que hay muchísimos coches que no cargan cuando no tienes una toma de tierra en el sitio. Por eso es por lo que cuando vas con un cargador de Tesla estándar y conectas en una toma de red como de Chuco, por ejemplo, si no tiene toma de tierra, pues no puede hacer una recuperación de datos de saber si estás enchufado o no el cable en primer lugar y lo segundo a cuánto es la máxima carga. Esto se hace a través de los dos pines, como he dicho, el CP y el PP. Vamos a mirar un momento el coche. Y aquí he encontrado en internet esta ficha que bueno, que pone corriente de red, va a un cargador AC/DC y la verdad es que aquí pasa una cosa muy sencilla y es que lo que hemos visto anteriormente, el ADBox tiene la responsabilidad de que la corriente alterna que sale de su puerto sea a 50 Hz lineal.
En la red local tenemos normalmente 50 Hz, pero es una línea sinusal que a veces tiene un poquito de más, otras veces menos hercios. Y estos aparatos, estos wallbox, lo que hacen es mirar que la corriente sea siempre de 230 voltios continuos, o sea, no es una curva, sino que es una curva como digitalizada, cuadradita, para que sean siempre justamente 230 amperios y que además, voltios, perdón, y que además sea siempre un sinus de 50 hercios para no dañar lo que serían los cargadores AC, bueno, los inversores que hay dentro del coche, para que tengan una corriente, por así decirlo, limpia. Esto se suele hacer en el cargador del coche, dentro del coche, el que tenemos aquí, el que también regula la corriente, además de hacer un cambio de AC a DC, o sea, de la corriente alterna, la pasa a corriente continua para que se empiecen a cargar las baterías. Las baterías no funcionan, o sea, no se pueden cargar con corriente alterna, sino que se pasa de corriente alterna a corriente continua. Hay un transformador y además un inversor y además hay una cosita que hace que los hercios que entran y los voltajes que entran y los amperajes que entren limpios y que no estén, pues, con las distorsiones que tenemos en toda la red local, que lo tenemos. Eso es así. Pero por eso es por lo que he hecho esto aquí y he puesto, bueno, en realidad tenemos una toma combo, tenemos corriente DC también y también tenemos un cargador DC-DC, o sea, el coche sabe si es corriente alterna, lo pasa por un cargador y lo que es corriente continua lo pasa por otro cargador, o sea, por otro responsable de llevar la corriente a las celdas, a las baterías. Y esto lo hace el sistema que tenga el coche para cargar y lo hace eficientemente y por eso es por lo que le hace falta esa comunicación con el del enchufe cable. Como veis, aquí tenemos diferentes presas, diferentes cables. Como podéis ver, tenemos el tipo 2 de Meneques, tenemos el CSS y tenemos el CHAME de Mo. Como veis, aquí tenemos todos los conectores que podemos encontrar en la red. De corriente continua tenemos estos dos, por ejemplo en Move tenemos el CHAdeMO y el CSS para los coches que se están haciendo en los últimos años. Todos los que tengan que ver con corriente alterna, solamente corriente alterna, tenemos una limitación de 22 kilovatios, ¿vale? Y después para cargas rápidas tenemos los que son de corriente continua. Y esto es una cosa lógica porque la corriente alterna la tenemos que pasar primero a corriente continua y después ya la carga es más lenta por eso. La carga de corriente continua puede entrar directamente a las baterías porque no hace falta pasarlo de alterna a continua. Como veis, en Europa tenemos diferentes modelos de potencias. Tenemos la que sería en corriente alterna. Tenemos enchufes de corriente continua y tenemos el combinado, que sería el CSS. Después tenemos Estados Unidos. Como ves, tenemos otra clase de conectores, también tienen carga rápida aquí, ¿vale? AC, DC, pero si os dais cuenta es el mismo conector. Y luego tienen el de carga combinada, que sería este de aquí. Y bueno, es una cosa similar a la que tenemos en Europa. Quizás en Europa tenemos el AC-DC, lo cual hace que tengamos un poquito más de potencia, pero imagino que en Estados Unidos lo harán igual. O sea que en China, por ejemplo, solo tienen o carga continua o carga alterna. O sea, y en Japón también, por lo que estoy viendo. Son los estándares que tenemos hoy en día. Vamos ahora entonces a la carga lenta o carga normal, que es la que solemos tener todos. Volvemos a mirar también el mismo diagrama que teníamos antes. Y empecemos con el tipo 2, que es este cable que tenemos aquí. Y como veis tenemos el conector macho y el conector hembra. Este es el que va al coche, este es el que va a la toma de corriente en caso de que no la tengas que poner desde tu coche. Y como veis están naturalmente pues reflejadas. Tenemos los dos controles, el CP y el PP, que van con la tierra, como recordáis, con algunas que otros transistores y con alguna que otra referencia de resistencias. Después tenemos pues L1, L2, L3, que serían las fases, el neutro y la tierra. Y después tenemos pues la carga DC y DC más y DC menos, que esto sería este de aquí sería solamente la parte de arriba. Y en el ciclo combinado, cuando tenemos el combinado, pues tenemos el CSS, que sería el mismo constructo arriba, solamente que además tenemos el DC Plus y el DC menos debajo. Aquí vemos, por ejemplo, los cargas de lentos o de hogar. Como podemos ver, vemos que en un modo 2 esto está hecho para 3 coches diferentes, esta tabla,
Y como veis, tenemos modo 2, tenemos una potencia máxima de 1,284 o de 3,7 kilovatios. En caso de que puedas cargar con 8 amperios o con 16 amperios, pues vas a tener una carga más rápida o menos rápida. Y como veis, un Tesla pues te puede costar, Tesla con 100 kilovatios hora, te puede costar 27 horas en cargarlo con un tipo 2, con un chuco de 16 amperios que no hay, o sea, tienes que tener cuidado porque no todos los enchufes que tenemos en la casa pueden cargarse con 16 amperios. Por ejemplo, aquí en Suiza la mayoría de los que serían el estándar de chuco, el tipo 23, se pueden cargar con 16, pero las otras chuco 2 en Suiza se pueden utilizar solo con 10 amperios. Por lo tanto, tendríamos 2,2 kilovatios y no 1,84. Pero bueno, imagino que le habrán hecho una referencia a lo que es lo normal. Después tenemos, en todos estos de aquí arriba, son de carga de una fase, monofásicas, pues podemos tener hasta 7,4 kilovatios en el caso de 32 amperios y podríamos cargar el coche en 13 horas. Si vamos a la carga trifásica, que es un poquito bastante más eficiente, como podéis ver aquí, son cargas lentas, pero ya se le puede llamar una carga semi rápida, pues tenemos 11 kilovatios hora. En el caso que tengamos 3, un CE16, una CE16, que bueno, puedo poner por aquí uno de estos enchufes trifásicos, pues tendríamos unas 9 horas de carga para un Tesla con una batería de 100 kilovatios. Y si tenemos 32 amperios, lo que pasa que, claro, estos son... No todas las casas tienen una contratación de 32 amperios. La mayoría de las casas en España creo que tienen 16 amperios o 20 amperios contratados. Pero pensar que durante si quieres tener 20 amperios al 100%, tienes que tener toda la casa apagada. Entonces me parece que la mayoría de la gente utilizará un contrato de 20 amperios y 16 amperios para la noche serían para el coche. Y bueno, la máxima carga, como veis, 43 kilovatios, 3 por 63 amperios, y bueno, eso sería pues lo ideal para casa, ¿no? En 6 horas tienes cargado el coche y, bueno, la verdad es que estos contratos son para el hogar bastante caros. Pero bueno, aquí tenemos los modos de cargas y lo que se puede tardar en cargar el coche. Veamos entonces la carga rápida, y aquí tenemos pues los CSS, conector combinado de C tipo 2, y he puesto a la derecha pues lo que sería este combinado de corriente alterna y corriente continua. Y como veis, es el mismo principio, el diodo, la controlación, etcétera, etcétera. Y con este podríamos conseguir la carga más rápida, ¿vale? Porque tenemos el ciclo combinado entre lo que sería la corriente alterna y la corriente continua. Y en el caso del conector combinado de DC tipo 2, solamente tenemos, por así decirlo, carga continua, como estáis viendo aquí abajo. Esto es sencillamente el control, el CP y el PP y la toma de tierra. Y pues en teoría, bueno, lo que veis es que aquí hay este es el responsable de que el coche le pide la carga al conector. Y bueno, los tiempos de carga, pues los podemos también mirar rápidamente, ya que estamos aquí. Y básicamente, como vemos, tenemos esta pequeña cosita aquí. Dice, bueno, si quieres poner 32 kilómetros en tu coche, con una potencia de 3,7 a 7,7 kilovatios, que sería lo que tenemos en casa normalmente, aunque bueno, que lo puede hasta 22, tendríamos en unos 91 minutos tendríamos para 32 kilómetros. Para 47 minutos para 32 kilómetros, a partir de 7,7 kilovatios. 22 kilovatios tendríamos unos 15 minutos para 32 kilómetros. En una toma de 50 kilovatios tendríamos, por así decirlo, 7 minutos. Y en una de 350 kilovatios tendríamos 1 minuto para cargar esos 32 kilómetros. Después tenemos por tiempo. 4 kilómetros los tendríamos en 10 minutos, 7 kilómetros en 10 minutos, 22 kilómetros en 10 minutos, 49 kilómetros en 10 minutos y 343 kilómetros en 10 minutos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que he intentado mostraros lo eficiente que son los coches eléctricos y los wallbox. La verdad es que en el mundo de la electricidad estamos acostumbrados a ver sistemas que funcionales, efectivamente lo más efectivo posibles. Normalmente la pérdida es mínima en todos los factores, tanto en calor como O sea, la eficiencia de las cosas eléctricas normalmente suelen ser de un 0,9, es decir, de un 90%, y hay un 10% de pérdida de cosas que no podemos estipular por la física, y que normalmente hay muy poquita pérdida en los pasos que se dan.
Naturalmente, las cargas teóricas que nos dan estos factores siempre descuentan el cable. El cable, entre que más amperaje pueda trasladar, menos pérdida de corriente va a tener. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, decírmelo en los comentarios y si os gusta esta clase de vídeos, pues comentármelo y veremos si hacemos otro vídeo semejante. Muchísimas gracias por haber estado aquí y a todos los que estáis en España, os felicito por el Día del Padre. Chao. Que tengáis hijos. No olvidéis de felicitar a vuestros padres.